dedicado a la educación católica, para analizar y reflexionar el hecho educativo en los contextos actuales. Con un oído en la escuela, un programa dedicado a la educación católica. Para analizar y reflexionar el hecho educativo en los contextos actuales. Para encontrarnos, dialogar y crecer como comunidad educativa de la Diócesis de Posadas. Con un oído en la escuela. Segunda temporada. Idea y realización. Junta de Educación Católica y Secretaría Episcopal para la Educación Católica de la Diócesis de Posadas. Puesta en el aire. Radio Tupambaé. Diez de la mañana, 4 minutos. Bienvenida a la audiencia de Radio Tupambaé, un programa más de esta segunda temporada de Con un oído en la escuela. Hasta las 11 los vamos a estar acompañando en este hermoso sábado que nos regala el Señor para poder seguir pensando juntos el hecho educativo. Hoy tema central, Pacto Educativo Global. De lo que venimos hablando, pensando, conversando y caminando desde que el Papa Francisco nos invitó a ser parte de este Pacto Educativo Global, pero que tenemos que seguir haciéndolo carne. Está con nosotros en los controles técnicos el señor César Duarte. Buen día, César, gracias por estar ahí con nosotros. Y acá también acompañándonos Luciano Matijas. Buen día, Luciano, ¿cómo estamos? Buen día a toda la audiencia, buen sábado, buen fin de semana para todos. Así es, Carla, este tema tan importante que desde 2019 estamos tratando de abordar y de aterrizar en las escuelas de distintas maneras, de distintas formas, pero ciertamente tenemos que ocuparnos del Pacto Educativo Global y este llamado que nos hace el Papa Francisco. Que fue una invitación complicada porque el gran encuentro iba a ser en el 2020 junto con el Papa para poder empezar a aterrizarlo en las instituciones educativas y nos agarró una pandemia. Pero lo importante es retomarlo para saber esto, no es que por la pandemia el Pacto Educativo Global se suspendió, así que por eso queremos reflexionarlo juntos. Ciertamente se habrá abordado, de hecho así fue, de distintas formas a través de los medios y las herramientas que hemos tenido, digamos, ¿no? El tema del Pacto Educativo Global. Y fue providencial, digamos, porque justamente la esencia del Pacto Educativo Global nos invita a ver cómo encontramos redes, alianzas que nos ayuden a crecer, ¿no? en el cuidado de la humanidad, de la casa común y bueno, un montón de otros temas, ¿no? Que los vamos a ir transitando junto con ustedes en esta mañana de Con un oído en la escuela. Le mandamos un cariño grande a Zoraida Miño, que sabemos que está siempre cerca y es parte de toda esta organización también de este programa que semana a semana queremos compartir con ustedes, igual que a todo el equipo de la Secretaría de Educación Católica, de la Junta de Educación Católica, quienes hacen posible Con un oído en la escuela. Vamos a comenzar poniendo, como siempre, todo en manos del Señor, pidiendo especialmente al Espíritu Santo que nos acompañe en este caminar y que nos ayude dándonos su luz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y así, pidiendo esta luz del Espíritu Santo, ¿te parece, Luciano, que empecemos escuchando esta invitación, esta propuesta de palabras del mismo Papa Francisco? Buenísimo, vamos con el Papa. Señoras, señores, la educación es siempre un acto de esperanza que desde el presente mira al futuro. No existe la educación estática. La reunión de hoy en la Casina Pío IV es un acto de esperanza y solidaridad generacional, de esperanza y solidaridad intergeneracional. Los jóvenes líderes y los educadores globales se están reuniendo desde todas partes del mundo para promover un nuevo tipo de educación que permita superar la actual globalización de la indiferencia y la cultura del descarte. Dos grandes males de nuestra cultura, la indiferencia y el descarte. Este ha sido un año extraordinario de sufrimiento por la pandemia de COVID-19, un año de aislamiento obligado y exclusión, un año de angustia y crisis espirituales, y de no pocas muertes, y de una crisis educativa sin precedentes. Más de 1.000 millones de niños han enfrentado interrupciones en su educación. Cientos de millones de niños se han quedado atrás en las oportunidades de desarrollo social y cognitivo. Y en muchos lugares las crisis biológica, psíquica, económica han empeorado mucho por las crisis políticas y sociales que tienen aparejadas. Ustedes se han reunido hoy en un acto de esperanza. Un acto de esperanza para que los impulsos de odio, divisiones e ignorancia puedan y sean superados a través de una nueva buena onda, digamos así, una nueva buena onda de oportunidades educativas basadas en la justicia social y en el amor mutuo. Un nuevo pacto global para la educación, lanzado ya en octubre con algunos de los presentes. Ante todo, les agradezco por reunirse hoy para hacer crecer nuestras esperanzas y planes compartidos en una nueva educación que fomente la trascendencia de la persona humana, el desarrollo humano integral y sostenible, el diálogo intercultural y religioso, la salvaguarda del planeta, los encuentros por la paz y la apertura a Dios. Las Naciones Unidas ofrecen una oportunidad única para que los gobiernos y la sociedad civil del mundo se unan tanto en la esperanza como en la acción por una nueva educación. Cito con gusto el mensaje de reconocimiento de San Pablo VI a las Naciones Unidas. Dice así: vosotros habéis cumplido, señores, y estáis cumpliendo una gran obra, enseñar a los hombres la paz. Las Naciones Unidas son la gran escuela donde se recibe esta educación. La Constitución de la UNESCO, adoptada en 1945, al final de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, reconoció que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Hace 75 años que los fundadores de la UNESCO pidieron asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación, la posibilidad de investigar libremente la verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y conocimiento, a fin de que los pueblos se comprendan mejor entre sí y adquieran un conocimiento más preciso y verdadero de sus respectivas vidas. En nuestro tiempo en que el Pacto Educativo Mundial se ha quebrado, veo con satisfacción que los gobiernos se han comprometido nuevamente a poner en práctica estas ideas mediante la adopción de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en sinergia con el Pacto Global sobre la Educación. En el corazón de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está el reconocimiento de que la educación de calidad para todos es una base necesaria para proteger nuestro hogar común y fomentar la fraternidad humana. Tal como el Pacto Global para la Educación, así también fundamentalmente el ODS 4 compromete
a todos los gobiernos a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, como asimismo promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, y esto para todos. El Pacto Global para la Educación y la Misión 4.7 trabajarán juntos por la civilización del amor, la belleza y la unidad. Permítanme decirles que espero que ustedes sean poetas de una nueva belleza humana, una nueva belleza fraterna y amigable, como de la salvaguardia de la tierra que pisamos. No se olviden de los ancianos y de los abuelos, portadores de los valores humanos más decisivos. Gracias por lo que hacen y por favor no se olviden de rezar por mí. Gracias. Con un oído en la escuela, todos los sábados de 10 a 11 horas por Radio Tupambaé. Bueno, así lo escuchábamos al Papa Francisco en esta presentación del Pacto Educativo Global. Algunas palabras: educar es un acto de esperanza. Y a veces nos olvidamos eso, otras cuestiones que creo que en la pandemia sí lo sentimos fuerte, ¿no? La educación no es estática. Sí, estas palabras del Papa Francisco en el 2020, ¿no? Esta presentación que él hacía sobre el Pacto Educativo Global. Estábamos ya en plena pandemia, recordemos, ¿no? Entonces, por eso él hace referencia a el quiebre, entre otras cosas, en la calidad educativa, en tantos niños y jóvenes que fueron excluidos, sí, ¿no? Por el contexto. Entonces, con más fuerza, él llama a este pacto educativo global, ¿no? Entonces... Exacto. Y de poder hacernos cargo, esta solidaridad, palabras que por ahí uno dice, sí, las escuchamos y creemos que la solidaridad pasa por otro lugar y no por la educación. Otras cuestiones que vamos a ir viendo, que la educación, cuando hablamos de educación, sí, educación formal, pero también la educación informal, y poner a la persona humana en el centro. Exacto. Cosas que parece que uno dice, bueno, pero es propio de lo que hacemos, sí, pero hay que volver a mirarlas y seguir caminando en ese sentido. Hacemos un cortecito musical, así estamos comenzando con un oído en la escuela. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final, hasta la locura te amo, Señor.
hasta la locura. 10 horas 18 minutos en la República Argentina. Semanas atrás, o sea, justamente el sábado pasado, recordábamos con ustedes que el día viernes 22 de abril, el doctor Adrián Álvarez había sido nombrado como nuevo presidente del Consejo Superior de Educación Católica por un periodo de 3 años. Les contábamos también que se trata de la primera vez que se nombra a un laico para ocupar este cargo. Y para poder conversar justamente sobre el Pacto Educativo Global, le pedimos al doctor Adrián Álvarez que se sume a Con un Oído en la Escuela. Tenemos una comunicación telefónica con él, pero primero les contamos. El doctor Adrián Álvarez es abogado por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como asesor de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, también como dirigente de la Acción Católica, y desde el 22 de abril es el presidente del Consejo Superior de Educación Católica del CONSUDEC. Doctor Adrián Álvarez, gracias por estar con nosotros, por esta comunicación telefónica. Los saludamos Luciano Matijas y Carla Turco. Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo andan? Todo muy bien, un gusto estar conversando. Doctor Álvarez. Un gusto que ustedes me hayan invitado a charlar un rato. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la predisposición y la generosidad de compartir estos minutos con nosotros. La verdad que, bueno, seguramente en su agenda cargada, me comentaba ayer que usted está en La Plata, ahí a punto de empezar algún evento, y bueno, nos hizo un minuto para nosotros. No, por favor, desde ya para mí es un gusto poder contactarme con ustedes y poder tomar contacto también con la comunidad educativa a través de su programa. La verdad es que, bueno, sí, ayer te contaba, ustedes lo dijeron, yo soy dirigente de la Acción Católica y hoy, este fin de semana, está la Asamblea Federal de la Acción Católica aquí en La Plata, representantes de todo el país, nos juntamos aquí para revisar nuestra misión de evangelización y para renovar autoridades y bueno, circunstancialmente me has encontrado en La Plata, ¿sí? Si bien yo soy porteño. Muy bien, qué bueno. Doctor, ¿sabe que queríamos preguntarle para dialogar con usted, ¿cómo lo encuentra en lo personal, ¿no? Esta elección, este llamado a asumir como presidente de CONSUDEC? ¿Qué expectativas le genera este tiempo, digamos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que primero con una gran sorpresa. Yo decía el otro día en la asamblea, y también le comentaba a los obispos, bueno, a ver, yo he aprendido a dejarme sorprender por el Señor, digamos, básicamente en mi vida. Yo desde lo familiar y desde lo profesional, ¿no? Si uno dice, bueno, ¿qué hubiese pensado uno que iba a hacer cuando era joven? La verdad es que no sé si yo hubiese pensado el camino que me ha tocado, y menos ser presidente de CONSUDEC, ¿sí? Con lo cual, lo primero que me sale es dejarme sorprender por el Señor, decir que sí, y poner disponibilidad, ¿sí? Básicamente, me enfrento a esto, a una gran responsabilidad, a un gran compromiso, ustedes lo decían, es la primera vez que los obispos deciden poner un laico al frente del CONSUDEC, ha habido vicepresidentes, probablemente, muchos, y realmente han aportado muchísimo a esta institución, pero bueno, la verdad es que hoy el desafío es grande, me parece que el contexto es un gran desafío para todos nosotros, el Papa Francisco nos plantea muchos desafíos justamente en el tema educativo y me parece que es el momento para avanzar en esto. La verdad es que obviamente no espero hacerlo solo, sino que hacerlo juntos, caminar juntos en este camino, junto con las comunidades educativas, junto con los consejos de educación católica, con las juntas, junto con los docentes, y las familias. Me parece que este es el desafío por delante. Y nos nombraba justamente, doctor, estos desafíos, ¿no? Pero por ahí mirando un poquito más nuestra realidad argentina, el tiempo que estamos transitando, si bien es cierto, a nivel mundial pasamos una pandemia, pero bueno, uno siempre, más allá de mirar todo el mundo, mira también sus realidades. ¿Por dónde se iniciaría o cuáles serían los primeros desafíos a afrontar en el hoy? Sí, a mí me parece, que tenemos
a ver, un gran desafío que es volver a reconstruir el tejido social, ¿sí? La escuela tiene un rol protagónico ahí. Y cuando pensamos en la educación, yo creo que no tenemos que pensar solamente en la educación en nuestras escuelas, sino tenemos que pensar en la educación del país, ¿sí? Muchos de nuestras familias que profesan la religión católica van a las escuelas estatales también. Digamos. Muchos de nuestros docentes son docentes en las escuelas estatales. Y nosotros también, ese es un desafío de poder acercarnos a ellos con el mensaje de Jesús. Me parece que nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es cómo transmitimos ese tesoro que tenemos, que es Jesús mismo, a nuestros jóvenes y a nuestros niños en el contexto actual, ¿sí? Con su cultura, con su mirada, ¿sí? No yo tengo varios hijos, tengo 6 hijos, ¿sí? De varias edades. El más grande 31, la más chica tiene 17, así que imagínate, tengo un panorama bien importante. Amplio. Bien amplio. Y la verdad es que, a ver, yo no puedo pensar en transmitirle a los jóvenes, yo docente, no puedo transmitirle a los jóvenes como pensando en cuando yo era joven, porque fue otra juventud, ¿sí? Otra juventud, otro tiempo, otro contexto. Hay que hablarle a los jóvenes en la cultura de los jóvenes, ¿sí? Y me parece que eso es una realidad que nosotros debemos afrontar y encontrar las formas para poder transmitir el mensaje, este valioso mensaje que nosotros tenemos, que es el valioso mensaje del Evangelio. Esto por un lado. Y el otro tema que también yo les planteaba a la asamblea el otro día es, nosotros debemos pensar que en nuestras aulas tenemos los líderes del futuro de la Argentina, no de los líderes del futuro lejano, los líderes del futuro inmediato de la Argentina, ¿sí? Sí. Y nosotros tenemos el desafío de formar esos líderes, con una mirada de diálogo, con una mirada de fraternidad, de gratuidad, de solidaridad, ¿sí? de encuentro con el otro, de respeto por la vida de uno y del otro, ¿sí? Sí. Y cuando estoy hablando de líderes, no estoy hablando solamente de los líderes sociales y políticos, que realmente la Argentina necesita para poder salir adelante. Estamos en un contexto muy difícil, con lo cual realmente necesitamos de esos líderes. Pero también estoy hablando del padre de familia, del trabajador, del emprendedor, ¿sí? Que también es un líder, haciendo todos los días lo que tiene que hacer. Buenísimo. Exacto. Me parece que, y ese es el desafío grande que nosotros tenemos por delante. Entonces, debemos aportar a ese desafío, con una educación de calidad, pero también con un mensaje que nosotros tenemos como valor agregado a esa educación. Claro, no solamente hablamos de la ciencia, que debemos hacerlo indudablemente, con calidad, sino también hablamos, ¿sí?, del mensaje de los valores del Evangelio y cómo se hacen carne en este mundo que tanto los necesita. Totalmente de acuerdo, doctor, en lo que está compartiendo con nosotros. Al inicio del programa nosotros escuchábamos las palabras en el lanzamiento del Pacto Educativo Global de parte del Papa Francisco y pensábamos, ¿no? Y bueno, preguntarle también a usted ¿qué es lo distintivo del Pacto Educativo Global? Digamos, porque lo venimos escuchando acá en nuestra diócesis, en nuestra jurisdicción, resuena mucho dentro de las paredes de la escuela. ¿Qué es lo distintivo del pacto? Es decir, ¿a qué estamos llamados a partir de este Pacto Educativo Global que nos convoca el Papa? Mira, a mí me parece que es clave pensar en estos 7 desafíos que propone el pacto, ¿no? Y además pensar que estos desafíos no los enfrentamos solos, no es que todos se lo cargamos a la escuela. No es que la escuela tiene que afrontar todo. Tal cual, ¿sí? tal cual. La invitación es a todos, fíjate que la invitación es a las familias, obviamente a las comunidades, a las escuelas, a las universidades, a las instituciones, a las personas, ¿sí? A las personas de buena voluntad, ¿sí? De todos los ámbitos de la sociedad, a trabajar por este pacto educativo global, para poner en juego estos 7 desafíos. Fíjate, pensemos en clave de educación, ¿sí? Poner la persona en el centro, escuchar a los jóvenes. ¿Sí? ¿Cuánto de esto nuestros docentes saben hacer? Claramente. Promover a la mujer, ¿sí? Responsabilizar a las familias, abrirse a la acogida, recibir la vida como viene. No cuestionarla, sino recibirla. Nuestros jóvenes y nuestros chicos necesitan ser abrazados. Exacto. En este tiempo de pandemia que tanto nos hemos separado, ¿sí?
nuestros jóvenes y nuestros niños necesitan ser abrazados, recibidos, ¿sí? Recibidos. Yo, mira, cuando yo era joven y leía la parábola del hijo pródigo, a veces me pasaba que me sentía muy representado por el hijo mayor, ¿sí? Ajá. Somos varios, decía, Somos varios en ese lugar, sí. Che, flaco, ¿sabes qué? Algo de razón tiene, ¿sí? Sí. Algo de razón tiene. Cuando fui padre, me di cuenta que la parábola no hablaba del hijo, sino que hablaba del padre, ¿sí? Claro. Y viste que se habla del padre misericordioso más que del hijo pródigo, ¿sí? Sí. Y el padre misericordioso es el que reconoce al hijo, ese que viene maltrecho, que viene todo roñoso, gastado, ¿sí? Marcado por la vida, lo reconoce de lejos, sale corriendo y lo abraza. Lo abraza. Mirá qué signo, ¿sí? Sí. Dios hoy nos pide, y el Papa nos está pidiendo en el pacto educativo, esta acogida, abrirse a la acogida, no cuestionar la vida del otro, sino abrirse a la vida del otro. Abrirse a la vida del otro, recibirla, ¿sí? Y darle sentido, que el otro pueda reflexionar sobre el sentido de su propia vida. Mira, el Papa tiene una catequesis sobre los peregrinos de Maús, ¿sí? Sí. Muy interesante, que dice más o menos esto, dice, lo voy a decir, no, obviamente el Papa lo dice muchísimo mejor que yo, ¿no? Pero dice, mira, los peregrinos de Maús iban huyendo de Jerusalén, se iban escapando, iban en el camino contrario, iban en el camino equivocado. Jesús se le aparece en el camino y no le dice, no, miren muchachos, no, por acá no, tienen que ir por allá, no les cambia las señales para que se equivoquen y vuelvan. No, los acompaña en el camino equivocado los acompaña, ¿eh? ¿Para qué los acompaña? Para hacerles reflexionar a ellos sobre su propia vida. Le pregunta sobre qué están hablando y sobre lo que pasó, y él les hace reflexionar sobre lo que significa su propia vida, sobre lo que han vivido. Cuando ellos reconocen a Jesús, lo reconocen porque logran madurar su propia reflexión, Claro. vuelven por el camino. Fíjate, iban de día porque era un camino peligroso. Cuando reconocen a Jesús, era de noche, no les importó que era de noche, y volvieron de noche por el camino correcto. Claro. Y volvieron Bueno. de donde estaban escapando. Y volvieron de donde estaban escapando, con lo cual, fíjate, pero no fue que Jesús le dijo, no, miren muchachos, se equivocan, tienen que ir para allá. Les dijo, miren muchachos, los acompañó en el camino, los ayudó a reflexionar, les respetó su tiempo. Les respetó su tiempo. Hasta que ellos mismos hicieron... Hasta que ellos hicieron el clic. Hasta que ellos hicieron el clic. Bueno, de eso se trata la educación. Exacto. De eso se trata la acogida. No es decirle a los pibes, no, mirá, no, vos no tenés que venir para acá, vos tenés que vestirte de tal manera, tenés que tener la forma de tal manera. Es recibirlos como vienen, con sus debilidades, con sus golpes, con sus llagas. Recibirlos como vienen, abrazarlos y acompañarlos en el camino. No para decirle que si están haciendo algo mal, que está bien, sino para acompañarlos en el camino y que ellos descubran la verdad. Que ellos se enamoren de Jesús, se enamoren del Evangelio. Este es el lugar de la escuela católica. Y entonces, seguramente ahí vamos a formar esos líderes que necesitamos. A ver, para eso el Papa después dice, bueno, hay que renovar la economía y la política. Claro, pero ¿qué es renovarla? Renovarla en pensarla distinto. Para pensarla distinta primero hay que tener valores distintos. Claro. Hay que centrarla en el hombre, primera cosa. Claro. ¿Sí? Tal cual. Y el Papa obviamente habla de cuidar la casa común, digamos, algo que nuestros jóvenes tienen muy presente, ¿sí? Muy presente. Nosotros siempre contamos algunas anécdotas a veces de cómo los chicos educan a los padres en estas cosas, ¿no? Y nos dicen, bueno, nos hacen cambiar de este paradigma, de esta idea. Entonces me parece que por ahí va la cosa, ¿sí? El Papa habla de una pasión por una educación abierta, ¿sí? Abierta a los otros, ¿sí? Abierta a los otros, con un diálogo constructivo. Fíjate, hay un paradigma del diálogo que el Papa propone. El paradigma del diálogo tiene una actitud distinta. Mira, yo soy un tipo de 56 años, cuando a mí me formaron, nos formaban para la discusión. Entonces, había que ganar la discusión. Entonces vos te formabas una sólida doctrina para poder hablar
de la discusión. No digo que no hay que hacerlo, digo que hay que seguir formando la sólida doctrina. Lo que pasa es que ahora se necesita una todavía más sólida, porque cuando vos entras en el diálogo, ¿sí? Vos entras en un cuestionamiento de tus propias creencias, ¿sí? Porque el otro te cuestiona. El otro te cuestiona. Entonces no es que no hay que formar y quizás hay que formar muchísimo más. Ahora, hay una actitud distinta. Sí. Cuando yo discutía, escuchaba al otro para saber dónde el otro era débil, hacer pie ahí y ganar la discusión. Claro. ¿Sí? Cuando yo dialogo, yo escucho al otro para ver cuál es el punto en común. Claro. Y construir juntos a partir del punto en común. Fíjate que el paradigma es distinto. Entonces nosotros deberíamos preguntarnos en qué paradigma estamos formando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Si en un paradigma confrontativo, como a veces se ve en la Argentina, ¿sí? La famosa Confrontativa, claro, ¿estamos en un paradigma confrontativo o estamos en la construcción del camino del encuentro, de la cultura del diálogo, de la cultura del encuentro, donde nadie está afuera, donde no hay descartados, ¿sí? Claro. Donde recibimos a todos para acompañarnos en el camino, para curar sus heridas, ¿sí? Y para que ellos curen las nuestras también. Doctor, Porque no es que tampoco, ¿viste? tal cual. Doctor, nos decía cuando empezábamos a conversar esto de que asumir como presidente del CONSUDEC sin duda no lo iba a poder hacer solo, y ahora estamos hablando de este tema del diálogo, de la escucha. Hay una propuesta fuerte también que nos hace el Papa a establecer alianzas reales, efectivas, el caminar con el otro. Y a veces nos es más fácil, pensamos, hacerlo, no sé, de directivos a alumnos o de docentes a alumnos. Pero ¿cómo hacemos para esto, para llevarlo primero a la relación entre directivos y docentes? O sea, entre los que fuimos formados así, para ganar una discusión, y a veces nos cuesta ponernos al lado del otro para construir. Mira, yo creo que ahí es clave que el directivo tenga en cuenta, como yo tengo que tener en cuenta, que la función de conducción es una función de servicio. Esto es claro. ¿Sí? Esto no significa que a veces no tenga que tomar decisiones, y bueno, las decisiones tiene que tomar alguien y para eso está a su cargo. Tal cual. Es así. Pero a ver, pero siempre con una mirada de servicio. No es una mirada de bajada de línea, sino cómo se construye la decisión. ¿Sí? Parece que eso es clave. Dice, a ver, el Papa nos está invitando a un camino sinodal, a un camino de caminar juntos. En caminar juntos lo primero que hay que hacer es escuchar. Exacto. Lo primero que hay que hacer es escuchar al otro, no escucharme a mí. Entonces digo, y después hay que estar abierto a que todos podemos aportar. Exacto. A que todos podemos aportar. Después habrá que tomar una decisión, la decisión te dará con un discernimiento claro de cuál es la mejor opción en ese momento y en ese lugar y en ese contexto. Pero se empieza por la escucha. Una escucha abierta. Entonces digo, a ver, ese es el camino. ¿Sí? Ese camino. Y después, la escuela es un lugar privilegiado para la escucha. Porque es un lugar donde se detectan un montón de cosas, no para que la escuela se asuma, pero sí para que haga alianzas con otros, ¿sí? Para poder acompañar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a que tengan una mejor vida. No es que todo lo tiene que resolver la escuela, pero indudablemente si la escuela lo detecta y tiene una buena alianza con la comunidad donde está inserta, porque la escuela es parte de esa comunidad donde está inserta. Entonces, digamos, a veces eso se pierde en la escuela urbana y está muy presente en la escuela rural, por ejemplo, ¿no? Sí. Esto de la presencia de la escuela y del contacto con la comunidad y de tejer redes. Y a veces se pierde un poco en lo urbano, ¿sí? Pero es lo que no debemos perder. Es lo que no debemos perder. Sí, el construir redes, el poder tejer un fuerte lazo con la comunidad en que la escuela está inserta. La escuela no está fuera de esa comunidad, está dentro de esa comunidad, es parte de esa comunidad. Y tiene que dar respuesta a esa comunidad. Entonces, eso es clave. Excelente. Me hace acordar, hay un documento muy actual de la Congregación para la Educación Católica, ¿no?, que propone también un método, si se quiere, pastoral para abordar, ¿no?, esto de escuchar, razonar y proponer,
¿no? Tal cual. Para poder entablar el diálogo, ¿no? Esto que usted está Un diciendo. documento habla sobre, mirá, y fíjate, ese documento habla sobre la identidad de la educación católica. Exactamente. Y fíjate de lo que habla, ¿sí? Escuchar, razonar, proponer. Pero partiendo de esa escucha, sin Partiendo duda. de la escucha, tal cual. Doctor, Yo no puedo pensar que yo soy mesiánico, que yo sé lo que tengo que hacer, al contrario, lo tengo que hacer con otros. ¿Sí? Necesariamente lo tengo que hacer con otros. Tengo que escuchar, tengo que ver, tengo que apoyarme, tengo que pedirle ayuda a los otros para poder hacerlo juntos. Exacto, escuchándolos primero. Doctor, le agradecemos muchísimo este tiempo con nosotros. La verdad es que un gusto haber compartido estos minutos acá en Radio Tupambaén con un oído en la escuela, y seguramente en próximos programas estaremos otra vez abusando de su generosidad para seguir pensando juntos la educación católica en la Argentina. Mira, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, darme esa oportunidad de poder estar en contacto, ¿sí? Y bueno, ojalá pronto podamos también vernos personalmente, pero desde ya abierto a que lo que ustedes necesiten. Y bueno, aprovecho para dar un saludo a todas las comunidades educativas y puntualmente a los docentes y a los alumnos. Muchísimas gracias. Bueno, que tenga buen resto de jornada con todas las actividades que quedan. Bueno, muchísimas gracias. Saludos cercanos. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Así escuchábamos al doctor Adrián Álvarez. Él es el presidente del Consejo Superior de Educación Católica del CONSUDEC. Tupambaé, compartiendo las cosas de todos los días. 105.9 Posadas. Radio Tupambaé. Ahora podés pagar tu beneficio IPRODA con Rapipago a través del celular al WhatsApp número 11 26 21 72 74, siguiendo estos pasos. Agendate el número de contacto y asegúrate de que cuente con el tilde verde a la derecha como cuenta oficial de Rapipago. Envía un mensaje de saludo para recibir el menú de opciones. El sistema te guiará para que puedas abonar el servicio con o sin factura. Con factura podrás enviar una imagen del código de barras o enviarlo por escrito. Sin factura te pedirán algunos datos para identificar el servicio que deseas pagar. Recibirás un link de pago donde deberás completar los campos solicitados y confirmar la operación. El pago lo estarás haciendo en una página segura y los datos de tu tarjeta no serán guardados. Recibirás el comprobante de pago por WhatsApp. IPRODA, Gobierno de Misiones. Elijo el Montoya. Para el 2022, en el anexo El Dorado, podés estudiar los profesorados de Matemática, Lengua y Literatura e Inglés. Inscripciones abiertas en El Dorado. Para más información, envía un mensaje de WhatsApp al 03751 1531 6423. Envía un correo electrónico a inscripcioneseldorado@isparva.edu.ar. Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya. Junto a vos, para tu futuro. Lavarropas. Lavar con agua fría o a baja temperatura permite un ahorro de alrededor del 80%. También ayuda a que el aparato trabaje siempre a plena carga, con ciclos cortos y con el jabón justo. Recuerde que a mayor consumo abonará mayor tarifa. EMSA, Electricidad de Misiones, Sociedad Anónima. Bondi Ya es la nueva aplicación del Sistema Integrado de Transporte, pensada para hacerte la vida más fácil. Por ejemplo, Bondi Ya te detalla todas las paradas de cada línea. Al seleccionar una línea podés elegir cómo ver las paradas de esa línea de dos maneras, marcadas en un mapa o en forma de lista. Si elegís la opción mapa, te mostrará todas las paradas cercanas a tu ubicación y al hacer clic sobre el icono de una de esas paradas, podrás ver los próximos arribos de tu línea. Bondi Ya es tu nueva aplicación. Por esto y mucho más, subite a Bondi Ya.
El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones lleva adelante una gestión traducida en calidad de servicio y contención a las instituciones públicas de gestión privada. El trabajo en equipo y la relación con todos los niveles educativos fueron los ejes de este 2021 junto a instituciones como la Escuela de Robótica, la Red de Escuelas Innova, el Ministerio de Prevención de Adicciones, la Fundación Emocionar, la Subsecretaría de Educación Disruptiva, Innovación e Investigación, Silicon Misiones, Polo TIC, EFA 4.0, Sumato Escuela, UNEFAM, la Agencia Universitaria, la Cámara de Representantes, entre otros. Cada una de ellas ha creado espacios que propiciaron el desarrollo del saber, desafiando al futuro con proyectos de innovación, congeniando metas en común, uniendo voluntades y dando espacios a la creatividad, sumando tecnología a las aulas, capacitándolos constantemente y cuidando que cada estudiante crezca en un ambiente saludable. Esto es el SPEM. Esto es trabajar por misiones. Rumbo a los 30 años. Agencia Tributaria Misiones. Una nueva mirada. Tecnología, digitalización, rapidez, cercanía, eficiencia, puertas abiertas, gestión online, calidad en atención. Somos la Agencia Tributaria de Misiones. Tu esfuerzo se transforma. Cada camino que intervenimos asegura la conectividad necesaria para unir a las chacras con los centros urbanos, para unir a la producción misionera con los consumidores y para unir a las familias con la salud, la educación, el trabajo y los afectos. Nuestra labor es constante y en toda la provincia. Dirección Provincial de Vialidad. Misiones. Reflexión. Con un oído en la escuela. El aprendizaje es una ocasión para abrir el corazón y la mente al misterio, a la maravilla del mundo, a la naturaleza, a la conciencia y a la autoconciencia, a la responsabilidad por la creación, a la inmensidad del Creador. Educar hoy y mañana una pasión que se renueva. Nuevo horario, de 10 a 11 horas, por Radio Tupambaé. De la mañana, 46 minutos, y seguimos acompañándolos en Con un oído en la escuela. Hoy tema central, Pacto Educativo Global. Hablamos, Lucianos, de los compromisos a asumir. Después, antes de despedirnos, vamos a repasarlos porque hay que reafirmarlos y hay que ir viendo cómo vamos avanzando con esos compromisos, ¿no? De hecho, recién en el diálogo que teníamos con el presidente del CONSUEC, bueno, el doctor Álvarez, él de alguna manera nos explicaba o resaltaba estos compromisos a los que estamos llamados a partir del Pacto Educativo Global, ¿no? A ver, vale la pena repasarlo porque son cuestiones, él decía, lo tenemos en la escuela, lo vivimos, algunas cosas las vivimos, porque son propias de la cotidianidad, del quehacer diario, de la dinámica institucional, pero es bueno tener presente cómo, y esta es la pregunta que nos hacemos también, cómo se concretiza estos compromisos a los que estamos llamados a partir del Pacto Educativo Global en la realidad de la escuela, en lo cotidiano, ¿no? Es decir, todos estamos de acuerdo que en nuestra escuela, por ejemplo, el compromiso número 1 que mencionaba el doctor Álvarez, poner a la persona en el centro. Bueno, todos estamos de acuerdo en que la persona
digamos, de dónde partimos es para el hablar de centro de educación, lo que hacemos, sí. ¿no? Para hablar de educación o de educar, tenemos que pensar qué es la persona, qué es el hombre y cómo lo ponemos en el centro de nuestro quehacer, digamos, ¿no? Porque vamos a obrar conforme a lo que somos, ¿no? Entonces, si para nosotros la persona es el centro, vamos a obrar conforme a eso, ¿no? En este caso, el alumno o el estudiante es el centro por el cual giran todas las actividades o todo lo que planificamos en una institución educativa. Te corto ahí un segundo, Sí. Luciano, y retomando esto que decís, a veces cuando somos llamados a hacer algo, decimos, no, ¿en serio? Entre todas las cosas que tengo que hacer, ¿vos encima querés que me sume, por ejemplo, al Pacto Educativo Global? Por eso es interesante ver estas cosas que decías al principio. Es lo que ya hacemos. Hay muchas cosas que son parte de la cotidianidad o de lo que nos define, en este caso, como instituciones educativas católicas. Pero para volver a tenerlo presente, para que no se nos corran los ejes, para decir, bueno, todo esto que viniste caminando, ahí sigue siendo el foco, el centro, en este caso, por ejemplo, la persona. La idea es reflexionar, es decir, repensar cuál de estos compromisos los hemos asumido, los asumimos y los vivimos en lo cotidiano, en la escuela, estos compromisos para el Pacto Educativo Global, cómo lo vivimos en la cotidianidad, y si hay alguno que a lo mejor tengamos que ponerle un poquito más de énfasis o dedicarle mayor esfuerzo. O traerlo, ¿no? O traerlo a la realidad de la está. escuela, ¿no? Entonces, poner a la persona en el centro es uno, escuchar a las jóvenes generaciones, promover a la mujer, ¿sí? Responsabilizar a la familia. Me detengo en este cuarto compromiso porque realmente es muy interesante. El otro día se daba un diálogo en una de nuestras escuelas donde alguna autoridad de la escuela en una reunión con los padres les decía justamente que a partir de la Ley de Educación 26.206, los primeros responsables de la educación de los niños, de los jóvenes, es la familia, son los padres, ¿no? Es decir, es deber de la familia, ¿no? No solamente el derecho del niño o de la persona a recibir educación, sino que es deber y obligación. Y la escuela acompaña ese proceso y está a disposición de la familia para juntos poder salvar y sanar ese derecho que es esencial y fundamental, ¿no? Pero la escuela no reemplaza. Exactamente, la escuela no reemplaza. Y lo que ocurre, claro, digamos, dialogando con directivos, con docentes, ¿no? En la semana, en lo cotidiano, uno escucha, ¿no? Bueno, pero la familia nos hace cargo del chico, llamamos a los padres, no vienen, hay una falta de comunicación, como que depositan a los chicos en la escuela. Pero de alguna manera también decíamos, cuando dialogábamos con el doctor Álvarez recién, es decir, recibir la vida como viene, ¿no? Entonces, el otro día en un diálogo con algunos directivos decíamos esto, ¿no? Ya no podemos pensar o suponer de que la familia es consciente y se hace cargo de la realidad o de lo que le está pasando al chico o a la chica, ¿no? Entonces no podemos dar por supuesto de que la familia se va a hacer cargo de lo que está pasando. No. Digamos, hay chicos que vienen. Me contaba un rector de una de nuestras escuelas que a principio de año viene la nena, primer año de secundaria, a inscribirse sola. Porque ningún familiar, digamos, se iba a hacer cargo de la inscripción. Con toda una realidad la nena, ¿no? Con toda una situación familiar detrás. Pero vino a inscribirse sola, vino a matricularse sola, ella a pagar la inscripción, se inscribió. Y bueno, ¿pero quién es el tutor? No sé. ¿Quién es la persona adulta que va a ser? Yo vengo a inscribirme porque quiero hacer la escuela, digamos, ¿no? Y son realidades que tenemos, o sea, que nos pasan, digamos, ¿no? Y que pasa acá, digamos, ¿no? Acá, es nuestra diócesis. Escuela de la ciudad de Posadas. Y si queremos hacer, sí, no solo la diócesis, sino acá en Posadas. Y pensaba cuando decías hacernos cargo, o la otra imagen que nos trajo el doctor Álvarez también, ¿no? Jesús que camina al lado de los discípulos, y en lo que él insistió mucho, necesitamos hoy abrazar.
esta nena, digamos, no necesitaba ser juzgada de por qué está sola, sino ser abrazada, ser acogida. Sentirse contenida en ese lugar. Bueno, después sí, igual habrá que ver cómo se activan mecanismos, no puede seguir transitando sola, habrá que ver de reparar vínculos, de colaborar en lo que uno pueda, pero primero no acusar, no condenar o no juzgar ni a la persona ni las situaciones por las que está pasando, sino recibirlos, acompañarlos, caminar juntos. Y en el caminar juntos vamos viendo cómo vamos sanando ciertas cosas. Sí, después es interesante, como punto, digo, para ir finalizando, porque ya nos quedan unos minutos finales, digo, es interesante que el Pacto Educativo Global también es una invitación a la investigación, ¿no? A que podamos abrir campos de investigación, porque a partir de la investigación se genera conocimiento, ¿no? Hablábamos también estos días con el padre Alonso, presidente de nuestra Junta de Educación Católica. Digo, el lugar propio donde generar conocimiento es la universidad, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos tener esos contactos o esa red, esa alianza, ¿no? Con quienes tienen las herramientas y las capacidades para la investigación, ¿no? Y el Pacto Educativo Global nos propone algunos campos temáticos para la investigación. Por ejemplo, la dignidad y los derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la dignidad de la persona y los derechos humanos que declarados hace mucho tiempo, pero que van apareciendo nuevos derechos, ¿no? En distintas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugarlos? La fraternidad y la cooperación, otro campo de investigación, ¿no? La tecnología y la ecología integral, ¿no? Ecología integral que, si recordamos, en el 2015 la encíclica Laudato Si, no se refiere exclusivamente al cuidado del medio ambiente o del cuidado del ambiente, sino la ecología integral, que implica poner a la persona en el centro, ¿no? Como el centro de la creación, de lo creado, ¿no? Y a partir del cuidado de la persona en todas sus dimensiones, el cuidado de la casa común, ¿no? Es decir, si cuidamos a la persona cuidará seguramente su entorno, ¿no? Un poco en esta lógica, ¿no? Y cómo la tecnología o las nuevas tecnologías influyen para esta ecología integral, ¿no? ¿Influyen o no? ¿Positivamente o negativamente? Poder ver esto, si aportan a el crecimiento, al desarrollo o no, digamos. Sí. Otro campo muy interesante, paz y ciudadanía, ¿no? Es otra propuesta para la investigación. Culturas y religiones, ¿sí? También otro tema muy interesante, digamos, para indagar. Así que bueno. Y esta propuesta de investigación o de hacerlo a través de herramientas, también un poco de la mano de lo que conversábamos con el doctor Álvarez, porque muchas veces caemos en ser opinólogos sobre determinadas circunstancias o decir, bueno, yo pienso así, a mí no me interesa, veo cómo gano la discusión, sino con herramientas científicas, con un estudio serio, con algo que realmente me permita analizar esa realidad, ver qué está pasando, y no porque, bueno, mi opinión va por este lado, encontré el lado flaco del otro y entonces ahí gano la discusión. No es ganar discusiones, sino que es dialogar, caminar juntos, dialogar y pensar esto, un bienestar para todos nosotros. Otras cosas que aparecen acá en el Pacto Educativo Global que me parece que son como claves y que también lo venimos conversando. Entender que no solo estamos hablando de la educación formal, o a través de las instituciones educativas, lo decía mucho también el presidente del CONSUDEC, sino toda la sociedad está llamada, en todos los ambientes, la educación informal también. Tiene que ser un compromiso de todos nosotros, involucrarnos todos, solidariamente seguir apostando a la educación para este presente, esta educación que es un acto de esperanza, nos decía el Papa Francisco. ¿Algo más, Luciano, o nos tenemos que despedir? Nos tenemos ¿Cerramos que despedir, con algo? pero hay algunos avisos parroquiales avisos para la diócesis parroquiales, de Posadas, por supuesto. ¿sí? Que no queremos dejar pasar en estos minutos que nos quedan. Muy importante recordar a las instituciones educativas y a toda la comunidad de la diócesis que ya se está realizando la Expo Carlo Acutis. ¿Sí? En nuestra iglesia diocesana se alegra el informar que recibe la visita a la Expo Carlo Acutis junto a una reliquia de primer grado del Beato Carlo Acutis. ¿No? Está
ya en exposición que se está desarrollando en el Salón Estrada, ubicado junto a la Iglesia de la Catedral San José, del 9 al 16 de mayo. Por la mañana de 9 a 12 horas y por la tarde de 14 a 17. Hay algunas instituciones educativas que ya se agendaron para ir con una delegación de alumnos a presenciar la expo Carlo Acuti, que tiene una duración aproximada de 45 minutos, ¿no? Porque también está basada en la página web que Carlo Acuti había impulsado sobre los milagros eucarísticos, ¿no? Entonces, muy interesante cómo él ha recogido esos milagros eucarísticos. Bueno, y además acompaña a esta expo una reliquia de primer grado, ¿no? Para conocer un poco más al beato. Estaba por decir de este santo. Bueno, yo ya lo dije hoy fuera de aire varias veces, sí. Dije santo, santo, y me dijeron es beato. Sí, para comunicarse y agendar una visita por parte de las instituciones o comunidades parroquiales, movimientos, al teléfono 3751 540028 con la señorita Florencia Rivas. Exactamente. Bueno, y también saben que estamos haciendo este camino sinodal, se lo venimos anunciando a las instituciones educativas, miembros del pueblo de Dios. También el Papa Francisco nos convocó a participar de este sínodo. Les recordamos que hasta el 10 de mayo inclusive se están recibiendo las conclusiones, que tienen que enviar una sola carilla de lo dialogado principalmente, las respuestas a esta preguntas fundamentales, ¿no? ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar? Todas las síntesis, lo que ustedes están trabajando hasta el 10 de mayo inclusive, lo pueden enviar a sínodo.diocesis.posadas@gmail.com. Bueno, y quienes quieran ser parte de nuestro programa, ya saben, se comunican. César estuvo pasando las vías de comunicación, nos tenemos que ir 11 en punto, no dejamos un margen para nada. Gracias, César Duarte, por haber estado con nosotros, gracias a todos los que nos acompañaron del otro lado en Con un Oído en la Escuela, y nos reencontramos el sábado que viene, Dios mediante. Hasta aquí compartimos Con un Oído en la Escuela, segunda temporada. Idea y realización, Junta de Educación Católica y Secretaría Episcopal para la Educación Católica de la Diócesis de Posadas. Puesta en el aire, Radio Tupambaé. Nos reencontraremos el próximo sábado con un oído en la escuela. Es la hora 11, 1 minuto. La temperatura 18 grados. La humedad 77%. En el aire, Radio Tupambaé.